por mucha autonomía política que deban tener las universidades, por mucho poder que puedan tener los catedráticos, por muy importante que sea respetar los procedimientos judiciales. ¿Cómo puede ser que un condenado por acosar sexualmente a una alumna siga dando clase? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, acoso sexual con libertad de cátedra. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. ¿Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor, vamos, un poco de todo? Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es/aldía y consigue tus 2 meses completamente gratis. Hace ya algún tiempo que en el mundo de la universidad también se nota el efecto del Me Too. Abuso de poder, acoso sexual, otras prácticas como esa han estado amparadas y lo siguen estando en esta especie de terreno feudal, en la nebulosa del secretismo que a veces puede ser la universidad. Pero de vez en cuando se rompe ese silencio y sale a la luz un caso nuevo. ¿Cómo hacer una capa de invisibilidad? Mirad, vamos a seguir con el ejemplo de Harry Potter. Harry Potter es mago. Yo soy físico teórico, y modestamente también en cierto sentido los físicos teóricos somos como magos. Porque nos inventamos cosas, hacemos ecuaciones, etc. Este que estamos escuchando es Álvar Sánchez. Es un prestigioso catedrático de física de la Universidad Autónoma de Barcelona. Mi compañero del diario.es en Cataluña, Pol Pareja, ha desvelado una sentencia muy dura de la Audiencia Provincial de Barcelona que condena a este catedrático a 1 año y medio de cárcel y a 9 años de inhabilitación por acosar sexualmente a una alumna a la que estaba dirigiendo la tesis doctoral. Los hechos que describe la sentencia son un relato de terror. Durante los 5 años que ha durado ese proceso judicial, incluso después de ser condenado, Álvar Sánchez ha seguido dando clases en la universidad, en contacto diario con alumnos y con alumnas. Hasta hace 2 semanas, hasta el día en el que el diario.es publicó la noticia de su condena. Ahí sí, la universidad reaccionó. Pero unas horas antes de publicar la exclusiva, había estado, como si nada, en un laboratorio de su facultad, reunido con varios estudiantes. Pol Pareja, hola. Hola, Juanlu, ¿cómo estamos? Pol, me gustaría que contásemos esta historia por orden cronológico, para saber si así podemos entender qué es lo que ha fallado en este caso. Primero, ¿cuándo y cómo se entera la universidad de que existe este caso de acoso? La universidad se entera gracias a la denuncia de la propia doctoranda, que ella acudió al Observatorio de Igualdad en 2018. En ese momento, esta estudiante llevaba ya 2 años sufriendo acoso sexual por parte de su director de tesis y fue después de una crisis de ansiedad y de tener ya problemas psicológicos muy graves que decidió notificar a la universidad lo que estaba sucediendo. Año 2018, hace 5 años. ¿Qué hizo entonces? ¿Qué hizo en ese momento la universidad? La Universidad Autónoma, cuando le llega el caso, lo primero que hacen es buscarle un nuevo director de tesis, a la doctoranda, y se ponen a estudiar el caso. Y tras estudiar el caso, la universidad apreció evidencias de delito, según dicen ellos, y por eso decidieron remitir el caso a la justicia. La universidad prestó asistencia psicológica a la víctima y también participó incluso en la redacción de la denuncia y ha aportado la asistencia jurídica durante todo el proceso judicial. Es decir, creo que aquí la universidad sí que hizo un acompañamiento a la víctima, pero que el problema fue que no apartaron a este catedrático. El catedrático no fue apartado de la docencia ni del contacto diario con alumnas. Pues sorprendentemente no. La universidad no tomó ninguna medida cautelar con este profesor y creo que aquí es su principal fallo, ¿no? También en el hecho de que en ningún momento se decidieron o pidieron personarse en el proceso judicial, que es algo que la Universidad Autónoma podría haber hecho porque se puede considerar perfectamente una parte perjudicada por los actos de este catedrático. Pero la universidad no solicitó esto y tampoco tomó ninguna medida cautelar con su profesor. Pasan nada menos que 4 años, como si nada hubiera pasado, llegamos a septiembre de 2022. Llega la primera sentencia del juzgado de Sabadell, una sentencia muy dura y muy clara. ¿Qué dice la sentencia, Pol? La sentencia es cierto que es muy dura, escribe de manera minuciosa 2 años enteros de acoso sexual que sufrió esta doctoranda
que en el momento de iniciar sus estudios de tesis tenía 22 años y cuando presentó la denuncia tenía ya 24. En los hechos probados queda demostrado cómo el catedrático le realizaba tocamientos indeseados en todas las partes del cuerpo, incluso por dentro del sujetador, le hacía abrazos y besos sin venir a cuento y sin que ella quisiera. También cuando viajaban a congresos académicos le insistía de manera reiterada para que fuera a su habitación, e incluso en desplazamiento a un congreso en Marsella el catedrático se coló en la habitación de la doctoranda y hasta el punto que ella tuvo que salir corriendo de su propia habitación del hotel. Como decimos, el catedrático es condenado. ¿Y qué hace en ese momento la Universidad Autónoma de Barcelona? Sorprendentemente, la universidad no apartó al catedrático con esa primera sentencia condenatoria, que por mucho que sea en primera instancia es una sentencia judicial, y llegó en septiembre de 2022, justo en el momento de empezar el curso. Su versión que nos han dado es que sabían que esa sentencia iba a ser recurrida, también sabían que el recurso iba a ser relativamente rápido, y entonces la universidad optó por esperar a que esta sentencia fuese recurrida y al resultado de la apelación para ver si tomaba medidas con respecto a este profesor. Después, a mediados de febrero, llega la sentencia de la Audiencia Provincial, que se puede considerar ya más firme, a pesar de que todavía se puede recurrir ante el Supremo, y ahí la universidad tampoco toma ninguna medida hasta el día que nosotros publicamos que este profesor sigue en contacto con los estudiantes. Es decir, la universidad no hace nada cuando ella misma lleva la denuncia a la fiscalía, no hace nada cuando sale la primera sentencia y no hace nada cuando llega la condena ratificada. ¿Por qué? ¿Qué explicaciones dan, Paul? El argumento de la universidad es que ellos reciben la sentencia el mismo día en que yo llamé para preguntar qué estaba pasando con este profesor. Es un argumento bastante difícil de creer, básicamente porque la sentencia había sido notificada hacía un mes. Nosotros hacía ya más de una semana que la teníamos en la redacción, y la verdad cuesta creer que si la universidad ofreció la asistencia jurídica a la víctima durante todo este proceso penal, no conocieran la sentencia hasta el día que yo les llamé. Entonces tenemos la sensación de que nuestra publicación fue la que precipitó su actuación. La universidad entonces aparta al catedrático, le suspende, por fin, 24 horas después de que publiquemos la noticia, y es curioso porque justo después dimite la responsable de igualdad de la universidad. ¿Por qué dimite? La responsable de igualdad dimitió al cabo de unas horas de que la universidad cesara finalmente el catedrático. Por lo que parece, ella estaba muy enfadada porque transmitió unas horas antes a los estudiantes que a este profesor no se le podía cesar hasta que hubiese una sentencia del Supremo, que es un argumento que también nos dieron a nosotros desde la universidad. Sin embargo, al cabo de pocas horas lo acabaron cesando, ¿no? Entonces, yo creo que ella critica pues esta gestión de la universidad, el hecho de que quedó en evidencia ante los alumnos, y en su carta que nosotros publicamos, pues lo que lamenta es que nuestro artículo tuviera más fuerza, ¿no?, que sus reiteradas peticiones de apartar a este catedrático. Entonces, a las pocas horas de esta dimisión, el director del Departamento de Física también mandó una carta al rector, que nosotros también acabamos publicando, en la que se manifiesta de una manera similar, ¿no? Critica que se hayan desoído las peticiones durante las últimas semanas de apartar a este profesor, hasta que el diario.es publicó que seguía dando clases. Paul, ha habido protestas en la universidad durante estos días por el asunto. Tú has hablado con alumnos, con profesores, con el rectorado. ¿Qué papel crees que juega cada uno? ¿Qué papel crees, por ejemplo, que han jugado estas dos personas que ahora dicen yo ya lo dije? Tengo que admitir que la postura de estas dos personas, creo que su papel durante todo este proceso también es cuestionable, porque la que fuera responsable de igualdad era la decana de la Facultad de Ciencias cuando estalló el caso, y el director del Departamento de Física también tenía responsabilidad sobre este catedrático. Y hay que admitir que todos estos 5 años nadie apartó este catedrático y ni siquiera se le alejó del contacto directo y de la supervisión de los estudiantes, ¿no? O sea que creo que era una opción intermedia. Hasta que hubiese una decisión firme se le podía apartar de los estudiantes, pero este catedrático siguió en contacto directo con los alumnos hasta el mismo día que nosotros publicamos el reportaje. Yo creo que la decisión de apartar completamente al catedrático de la docencia corresponde al rectorado.
Pero sí que es verdad que a nivel organizativo de un departamento o de una facultad, tú puedes tratar de que un profesor tenga el mínimo contacto posible con los alumnos. La sensación es que no podían hacerlo todo, pero un poco más de lo que hicieron sí que podían hacer respecto a este catedrático. Sobre todo, que creo que es lo más relevante, que es alejarlo de los alumnos. Desde luego no parece que ese rectorado tenga un mismo criterio para todos los casos, porque los compañeros del diario Ara han publicado también estos días que la Universidad Autónoma de Barcelona, la misma universidad, apartó a otro catedrático, esta vez en la Facultad de Filosofía, también por acoso. Es sorprendente que en el caso del catedrático de Física no se tomaran medidas cautelares, pero es cierto que los dos casos discurrieron por vías distintas, y esto es una cosa que prevé el protocolo. En el caso que estábamos nosotros, la situación era tan grave que se remitió a la Fiscalía. Y una vez se abre un proceso judicial, es verdad que la universidad no podía tomar ninguna medida cautelar. Lo hubiese podido tomar antes o habiéndose personado en el proceso y pidiéndoselo al juez. En el caso que publicó Lara, en cambio, se incoó un expediente disciplinario que ha acabado con esta suspensión del profesor, que no olvidemos que es solo para 1 año y 2 meses. Es decir, este docente es probable que de aquí a 1 año y 2 meses vuelva a estar en contacto con los alumnos. La última, Paul. A mí este caso me retroalimenta mucho la sensación de que en realidad estamos viendo la punta de un iceberg de un problema mayor, de un problema más profundo al menos, que es el grado de impunidad, el grado de total autonomía, el poder que tienen algunas figuras dentro de la universidad y en este caso concreto los catedráticos. Yo creo que sí que es cierto que la mayoría de estos catedráticos se creen intocables ahora mismo, entre otras cosas porque muchos de ellos aportan dinero y prestigio a la universidad y también porque el resto de profesores en muchas ocasiones miran hacia otro lado. Nosotros recientemente destapamos otro caso muy grave en la Universidad Pompeu Fabra, de uno de sus catedráticos más prestigiosos, al que se le ha abierto un expediente, pero sin embargo sigue acudiendo a diario a su puesto de trabajo, ¿no? Entonces la sensación es que tienen un gran poder económico, un gran poder académico, es muy difícil quitarles la plaza y por esto actúan con esta sensación de impunidad. Y sobre esta especie de Me Too que me comentas en la universidad, creo que es cierto. Creo que están surgiendo muchos casos porque la nueva generación de investigadores doctorales y estudiantes ha dicho basta, se han dado cuenta de que muchos comportamientos que se han estado aguantando son totalmente inaceptables y a nosotros nos están llegando muchísimos casos, estamos investigando varios de ellos y probablemente en las próximas semanas vamos a publicar nuevas informaciones al respecto. Paul Pareja, El Diario.es Cataluña, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos, te quiero decir 2 cosas. Primero, que esta investigación y este episodio y el trabajo de Paul Pareja y este podcast solo es posible con el apoyo de socias y socios que nos dan su apoyo económico. Te necesitamos a ti también, hazte socio, hazte socia del Diario.es. Y lo segundo, que si conoces algún caso de abuso sexual o acoso en la universidad, puedes compartirlo con nosotros para que lo investiguemos. Puedes escribir a pistas@eldiario.es. Y ahora sí. Estábamos pensando que posiblemente te apetezca escuchar un montón de podcasts y audiolibros y te venga bien disfrutar de 60 días gratis de Podimo. Así que por ser oyente de Un Tema al Día, si entras en podimo.es/aldía y te registras, los tienes sin sorteos ni letra pequeña. 60 días gratis de Podimo para que escuches tus podcasts o audiolibros favoritos y descubras muchos nuevos. Y ahora también en tu ordenador, porque es cómodo descargar Podimo en tu móvil y llevarlo a todas partes, pero también escucharlo mientras trabajas o curioseas las redes sociales. Ves fotos de tu último viaje esperando con ganas al siguiente o buscas recetas para darte un homenaje en tu próximo día libre. Hagas lo que hagas, puedes hacerlo escuchando charlas divertidas, aprendiendo un montón de curiosidades, pasar un poquito de miedo con algunos de los true crimes más impactantes o escuchar ese audiolibro que llevabas mucho tiempo queriendo escuchar y no encontrabas el momento. 60 días gratis de podcast y audiolibros en podimo.es/aldía. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el Diario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.